Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Virgo, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Les invito a suscribirse a mi canal, ya que he visto que la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal. Así que si te gustaría apoyar este canal para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido gratuito para YouTube, te invito a que por favor te suscribas, así yo sé que te gustan mis videos y los puedo seguir desarrollando para ustedes. Y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de forma gratuita. Así que bienvenido, bienvenida, por favor, suscribirse al canal. Bien, las dos canciones que me dieron para ustedes, Virgo, los guías espirituales para el día de hoy son ¿Por qué es tan cruel el amor?, de Ricardo Arjona, y Rosas de la oreja de Van Gogh. Puede haber algún mensaje extra ahí para ti. Bien. Tu persona tiene el paje de bastos al reverso. En este minuto no está actuando. ¿Por qué? Con la carta del ermitaño está haciendo un viaje importante espiritual. Con la carta de la fuerza al reverso, siento que con el momento torre que tienen acá, como acto siguiente, se le está despertando su ego, ¿no? Acá esta es intervención divina para tu persona especial. 4 de 5 cartas de tu persona especial son arcanas mayores. Y acá con la carta del juicio nos muestran intervención divina. Bien, segundas oportunidades. A partir de la separación que han tenido ustedes, por ejemplo, o de algún suceso o quiebre importante o momento de inflexión en la vida de tu persona especial, hay un despertar espiritual, un llamado a tener una segunda oportunidad y conectarse con su autenticidad. Y también con la carta del juicio nos llaman a reconciliaciones o segundas oportunidades, ¿ok? Dice las cartas oráculo, estás a salvo para amar, o así es como se está sintiendo tu persona. Sin embargo, está la carta de el hacha, que nos indica separación o quiebre, y también terminar de utilizar ciertos patrones destructivos. Lo que está al centro de la lectura es el amor no requerido, así que ojo con esto. También puede ser que tu persona tenga miedo al rechazo. Bien. Tu persona tiene que hacer cambios, tiene que sanar, está trabajando para eso. Entonces se está dando cuenta de qué es lo que tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? También puede estar muy enfocado en las finanzas y en la carrera, y puede ser que tú también, para poder sanar de acuerdo a los problemas que han tenido ustedes anteriormente, posiblemente por la falta de acción de tu persona especial. Es como que tu persona no está tomando las cartas en el asunto. Tú también tienes la carta de la estrella, el rey de bastos al reverso, el paje de espadas al reverso, 2 de bastos al reverso y la carta del mundo al reverso. Ojo, todas al reverso. Entonces tú también estás en una situación emocional complicada. ¿Qué es lo que no estamos viendo y está oculto a nuestros ojos? Es que todo esto es parte de un proceso a través del cual nosotros estamos siendo guiados para volver a reconectarnos con nosotras mismas. La invitación acá, Virgo, es al proceso de sanación personal. Tus ángeles te cuidan, te guían en este camino, en este viaje de también tú conectarte con tu propia autenticidad, con tus deseos, también con aquellas cosas que son un poquitito más tangibles, ¿bien? Con tu fuego interior. Recordar quién eres, ¿ok? Comenzar a ver las cosas de forma un poco más clara, porque con el paje de espadas al reverso posiblemente no hemos guardado muchas cosas, quizá no hemos dicho muchas cosas, y acá la invitación de este paje de espadas es a ver las cosas desde la verdad, bien, así como limpias, ¿no? Sin máscara, sin tener a la persona en el pedestal o a mí mismo, o da lo mismo cual sea la historia, bien. Con este paje de espadas que está ahí al reverso, nos dice la invitación, querido Virgo, a seguir trabajando en el proceso de autoconocimiento. Tengo que estudiar o ganar información sobre algo, especialmente sobre mí misma y cuáles son mis deseos y hacia dónde quiero mirar en la vida. Y por qué también se me hace muy difícil cerrar algunos ciclos que no me sirven para mi crecimiento personal. La invitación para ambos es a sanar con la carta de la templanza, a restaurar el balance. En este minuto, la carta de la templanza está al reverso.
Entonces, esa energía está estancada. Hay mucho ego, hay mucho dolor, mucha dificultad. También nos puede estar hablando de codependencia que se haya desarrollado con esta persona. Así que ojo, bien, vamos a estar mirando qué más. También vamos a estar viendo cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Vamos a estar viendo qué más está pasando con tu persona especial, qué más está pasando contigo. Le vamos a hacer preguntas a los guías espirituales. Y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, así que quédate hasta el final. Siento que tu persona está un poco arrepentida del pasado. La verdad es que el 7 de pentáculos no es mi carta del arrepentimiento, pero es mi carta de la frustración. Es como, ¿qué hice? O cómo yo desnutrí la relación que tenía con Virgo, y eso le ha dado bastante ansiedad, ¿no? Es como que mira el pasado y dijo, ¿qué hice mal? Aparentemente hice mal muchas cosas, no le di a Virgo mi atención, no le di a Virgo mi trabajo, y eso fue lo que va causando la separación. Bien. Ojo, acá tenemos el 4 de bastos y también tenemos la carta de los enamorados. Esta es energía de llamas gemelas, pero con llamas gemelas también viene un karma importante. Entonces, tu pasada por la vida de esta persona es parte de su despertar espiritual, así como tú también para el tuyo, ¿no? Ojo, no porque esta sea nuestra llama gemela significa que nos tenemos que quedar acá si es que estamos viviendo una relación tóxica, ¿ok? Ojo. Acá hay mucha gente o almas gemelas con las que también lo podemos pasar muy bien y podríamos tener relaciones maravillosas, ¿bien? Es una persona que es muy difícil de que se nutra a sí mismo, y con la energía del paje de pentáculos lo puede mostrar como una persona un poco más inmadura, y creo que llevamos hablando de esto un buen rato ya, Virgo, de cierta inmadurez en tu persona especial, y esto es lo que lo va reteniendo. No ves las cosas claras también con la carta de la justicia, no tomar las decisiones más apropiadas, y al final terminando en la separación por esta inmadurez o por el hecho de que tu persona está tan desconectada de sí misma. Bien. Tu persona tiene el 2 de copas, lo que quiere es la reconciliación, y ojo, le sigue otro 2 de copas, pero al reverso. Bien, como que esto nos muestra que ustedes dos pueden estar en distintas páginas, o que puede estar teniendo el miedo al rechazo, o no sabe lo que quiere. Bien, quiero el 2 de copas, pero no quiero el 2 de copas. O no estoy segura que quiero qué es lo que está pasando. Bien, por heridas del pasado, por estar a la defensiva. Sin embargo, se quiere mover hacia ti. Es como que no sigue su corazón. Me lo muestran como una persona que siempre tiene que tener la razón. También quizá que tiene que aparentar un poco. Así que ojo con esa energía, que al final esa es la inmadurez de la que nos está hablando. Pero sin embargo quiere tener una nueva oportunidad contigo. ¿Qué más? La oportunidad que quiere tener contigo tiene que ver por sobre todas las cosas con poder dejar ir los asuntos del pasado. Y vamos a sacar una carta más. Ojo, para algunos de ustedes ya hay 2 reinas en la lectura. Tu persona puede estar lidiando con otra persona, ¿bien? ¿Ok? Tu persona está muy desconectada de sus propios deseos, de su propio fuego interior, de sus propios instintos. Entonces no logra reconocer cuándo tiene que estar actuando desde ahí, o desde el pretender que yo soy una persona genial y necesito hacer una que otra cosa, o necesito mi búsqueda espiritual, o tengo que pretender que, no sé, de mi estatus, por ejemplo. Bien, es como que las intenciones de tu persona especial no necesariamente son malas, sino que, por ejemplo, puede estar pensando que necesita resolver su carrera o trabajar en su carrera antes que cualquier otra cosa, desarrollarse a sí mismo, lo que no es malo porque eso genera estabilidad más adelante, pero es parte del proceso de madurez. Bien, pero sabe que te perdió, ¿no? Sabe como que te está perdiendo. Vamos a mirar un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Virgo aquí? ¿Qué más le podemos aconsejar a Virgo? Al final del día tú vas tomando las decisiones que son más saludables para ti. Maravilloso tener la energía del emperador, a pesar de que te dé rabia, por ejemplo, o lo que quiera es trabajar con esta persona en conjunto para poder ser felices. Tú tienes una mirada a la vida que es un poco más del estilo, bueno, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer necesario para seguir teniendo en control mi imperio. Bien, a pesar de que me cueste, si es que tengo que dejar a esta persona ir, la tengo que dejar ir, me puedo sentir solo un rato, pero al final del día
después de ese dolor siempre termina saliendo el sol. Entonces lo que está buscando acá, o tu proceso de sanación, tiene que ver con volver a balancear tus emociones y salir de las creencias negativas o limitantes que te ha gatillado esta relación o esta persona en particular. Bien, entonces observamos qué es lo que está pasando con la otra persona, o qué es lo que se me gatilla a mí con la otra persona, y desde ahí me doy cuenta qué es lo que tengo que sanar en mí mismo, recordando que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Bien, vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Tauro, un Sagitario, Tauro nuevamente, Tauro, me insisten con Tauro, un Capricornio, un Géminis, un signo más, Géminis nuevamente, uno más, Géminis, ¿cómo insisten? Escorpio. Recuerda que no necesariamente estos signos son limitantes o nos tenemos que quedar ahí, ¿bien? Vamos a invitarte a que le hagas una pregunta a los guías espirituales y que nos contesten a través de estas cartas. Y finalmente vamos a pasar a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Virgo? Dice compromiso, espera. Generalmente la carta del compromiso tiene que ver con compromiso contigo mismo. Acá las cartas están intentando predecirte de una forma u otra que quizá tu persona especial puede ganar madurez de aquí a un año. Y dice, de aquí a un año la situación va a mejorar, ¿ok? La invitación es a seguir trabajando en tu proceso de sanación personal. Ok, dentro del futuro próximo ya vas a comenzar a reconsiderar moverte de aquí. Te dice, busca una señal. Me habla mucho de nuevo amor. Puede ser que en algún momento tú ya decidas moverte hacia adelante, porque depende de ti si es que tú te quieres quedar aquí esperando todo este tiempo a que esta persona haga lo que tenga que hacer. Y tampoco tenemos el control de los resultados de lo que vaya a hacer esta persona. Entonces, al final, cuando tú velas por la energía del emperador, así como, bueno, ya, pasará lo que tenga que pasar, a los tiempos que tenga que pasar, yo me voy a ir a hacer mi vida, yo voy a seguir saliendo con otra gente, me voy a permitir disfrutar, se te van abriendo otras puertas, ¿ok? Pero todo esto dice, depende de ti, si es que tú estás eligiendo ese compromiso contigo misma. Bien. La proyección, por así decirlo, es que esto puede ir para mejor, o da lo mismo a la situación en la que estés. Poco a poco va a ir mejorando a medida que tú te vas conectando con tu propia espiritualidad y vas sanando desde ahí. Los guías espirituales te dicen, hay un viaje acá que tenemos que reconsiderar, una forma en la que hemos estado haciendo las cosas o al lugar donde nosotros estamos entregando nuestra energía. Bien, eso es como lo que está al corazón, bien, al medio de esta tirada. Bien, dice, considéralo, reconsidéralo. Es como que es como un signo par, así como, oye, bien, ¿es acá realmente donde queremos ir? Esa es la pregunta. Tú llegarás a tus propias conclusiones. No depende del tarot o de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer, sino que si es que esto te hace sentido, resuena contigo de una u otra forma, que te pueda dar un poquito de introspección para que tú puedas encontrar tus propias respuestas. Cuestiónalo todo, como siempre les voy a decir. Incluso a mí, en las cartas, a nosotros mismos, a nuestras propias creencias negativas, a lo que sea que necesitamos cuestionar para realmente procesar, ¿bien? O reentender lo que significa para nosotros este proceso de sanación y a dónde me estoy acercando, ¿bien? Hacia dónde me estoy moviendo. Vamos a terminar con un consejito. Espero que esta lectura... Perdón, me faltó la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Casi se me va, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo? La carroza al reverso, el sol al reverso y el 5 de espadas al reverso. Va a seguir cayendo en mecanismo de autosabotaje, donde no se expresa a sí mismo, donde se siente un poco víctima, siento, de su situación, así como que no se quiere hacer cargo para comenzar a moverse hacia ti. Bien, por lo menos por ahora no. Como te digo, la vida se está encargando de hacerle su despertar espiritual para llegar a este momento del juicio, donde se cuestiona también quién soy, cómo estoy haciendo las cosas, qué he hecho con Virgo. Bien, y desde ahí, a partir de ese proceso interno que tiene que hacer, podríamos ver una mejora de aquí a un tiempo. Pero la próxima acción, que es a corto plazo,
la energía sigue estando estancada. Lo siento, chicos, hay que ver qué va pasando la próxima semana, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Sin duda nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Es una bendición siempre tenerlos en mi canal, así que muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.